En esos instantes llenos de ensueño, volvemos a encontrarnos con Alex y tú. Dos almas destinadas a pertenecer el uno al otro desde hace mucho tiempo. Su historia de amor no es solo caricias y manos entrelazadas, sino también un viaje de desafíos que deben superar para alcanzar la felicidad verdadera. Sin duda, muchos esperan un desenlace perfecto, una boda plena, risas que resuenen entre flores y velas encendidas, y después una vida colmada de ternura. Pero, ¿será que el camino hacia ese día soñado es recto y fácil? ¿O aún quedarán pruebas finales que deberán afrontar con valentía? Alex, con un corazón sincero, decide confesarle a su madre el gran deseo de construir un hogar junto a Tuna. Ese instante hace contener la respiración a cualquiera. ¿Abrirá la madre su corazón para acoger a la joven o se aferrará a miedos y prejuicios? Su aceptación o rechazo será el punto de inflexión que podría retrasar la felicidad que ambos anhelan. Y sin embargo, es precisamente el amor profundo y la confianza inquebrantable lo que guía esta historia. Los lectores seguramente desearán un final resplandeciente donde Alex y Tuna, frente al altar, se prometan una vida entera juntos. En los ojos de la madre ya no habría dudas ni sombras, sino confianza y bendición. Un desenlace pleno. Eso es lo que todos esperamos. Pero antes de alcanzarlo, acompañemos a la pareja en cada momento de incertidumbre, para que cuando finalmente florezca la felicidad, nuestros corazones también se inunden de emoción. Después de que todo volviera a la calma y la vida recuperara su ritmo habitual, Alex se sintió más tranquilo. Había pasado 2 o 3 días enteros al lado de Tuna, días que fueron largos, cargados de tensión, pero también de una ternura que él no olvidaría jamás. Sabía que ella necesitaba un hombro en el que apoyarse, sobre todo después del reciente incidente con el pequeño Henry. Ahora que todo parecía estar bajo control, Alex decidió regresar a casa. Aunque llevaba en el corazón una inquietud, debía hablar con su madre, pero aún no sabía cómo. Apenas cerró la puerta tras de sí, Alex vio a su madre sentada en el sofá de siempre. Sus ojos se alzaron de inmediato hacia él. Bastó una mirada para que descubriera el cansancio dibujado en el rostro de su hijo. «Madre de Alex, ¿ya volviste? ¿Dónde has estado estos días que no aparecías por casa?» Alex, inclinando levemente la cabeza, respondió en voz baja. «Sí, madre. Acabo de regresar». Se acercó, dejó su mochila a un lado y se sentó junto a ella. La atmósfera hogareña era tranquila, envuelta en esa calidez familiar que tanto había extrañado. Entonces Alex comenzó a contarle todo lo sucedido, cómo Tuna había sufrido de miedo y desesperación, aquellos momentos de angustia, y finalmente la dicha de encontrar, sano y salvo, al pequeño Henry. Su madre lo escuchaba con atención, los ojos humedecidos de compasión. «Madre de Alex. Pobre Tuna. Debió de estar aterrorizada. Pero qué alivio tan grande al final Henry apareció». Alex asintió con fuerza. «Sí, madre, por suerte ya todo está bien». Ella suspiró y con un tono más suave, como si entregara una recomendación cargada de cariño, añadió: «Madre de Alex, Tuna está sola en este mundo. Acuérdate de apoyarla y cuidarla, hijo». Las palabras de su madre hicieron vibrar algo en el corazón de Alex. En esa voz percibió no solo compasión, sino también una ternura sincera hacia la joven. Fue en ese instante cuando sintió el impulso de confesar lo que tanto guardaba su amor por Tuna, su deseo de formar un futuro junto a ella. Reuniendo valor, respiró hondo. «Madre, hay algo que quiero decirte». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué sucede, hijo?». En la mente de Alex se agolpaban frases enteras, contarle que Tuna no era solo una amiga,
sino la mujer que había elegido para compartir la vida. Hablarle de la fuerza de su amor y del sueño de construir un hogar común. Sin embargo, al enfrentar la mirada atenta de su madre, se detuvo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo hacer que ella comprendiera que Tuna era mucho más que alguien a quien había ayudado? El corazón le latía con violencia. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sonrió con torpeza y, rindiéndose a su propia inseguridad, dijo: No, no es nada. Olvídalo. Mejor voy a darme una ducha. Su madre frunció levemente el ceño, confundida por esa repentina vacilación, aunque no insistió. Está bien, hijo. Ve. Alex se levantó y subió la escalera con pasos pesados. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro una tormenta de emociones lo sacudía. Sabía que no podía guardar este secreto para siempre. Cada gesto de ternura de su madre hacia Tuna le confirmaba que, en el fondo, ella no se opondría. Solo necesitaba el momento adecuado, la oportunidad de hablar con el corazón abierto. Esa noche, bajo el chorro frío de la ducha, Alex cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de Tuna. Su sonrisa delicada, sus ojos luminosos, la fortaleza que había mostrado en medio de la tormenta. Y se dijo a sí mismo: debo hacerlo. Tengo que contarle a mamá que Tuna es mi todo, que quiero estar con ella para siempre. Mientras tanto, en la sala de estar, su madre seguía sentada pensativa. Recordaba la primera vez que había visto a Tuna, aquella mirada limpia, esa preocupación desbordante por Henry. Algo en el corazón de la mujer comenzaba a ablandarse, una mezcla de ternura, curiosidad y quizá una silenciosa expectativa hacia las palabras que Alex aún no se atrevía a pronunciar. La historia quedó suspendida en ese silencio lleno de significado. Una pausa cargada de promesas y de incertidumbre. ¿Encontrará Alex la valentía para decir lo que siente? ¿Transformará el cariño de una madre en aceptación y bendición para abrir las puertas de la felicidad? El tiempo tendrá la última palabra. Y mientras tanto, los lectores esperan con el alma en vilo, deseando pasar la página para descubrir el próximo capítulo de este amor que lucha por hacerse eterno. Alex permaneció en silencio un largo rato después de la conversación con su madre. En su interior todo seguía siendo un torbellino. Quería confesarle la verdad sobre su relación con Tuna, pero al final se contuvo. Aún no es el momento. Dejaré que mamá conozca mejor a Tuna y entonces hablaré, se dijo a sí mismo. Subió a su habitación dejando que el tiempo fluyera con lentitud. El agua fresca de la ducha disipó parte del cansancio acumulado tras aquellos días agitados. De regreso a su escritorio, encendió el ordenador y se concentró en las tareas pendientes. El sonido de las teclas resonaba en la habitación tranquila, como el pulso rutinario de la vida cotidiana. Cuando terminó, se dejó caer en la silla, apoyó la cabeza hacia atrás y poco a poco sus párpados se fueron cerrando. Una sensación de paz lo envolvió, arrastrándolo hacia un sueño ligero. Y en ese sueño, un mundo luminoso se abrió ante él. Se encontraba en un jardín bañado por la luz del sol. Los pájaros cantaban y la fragancia de las flores flotaba en el aire. A su lado estaba Tuna, con una sonrisa radiante como los rayos del amanecer. Delante de ellos, el pequeño Henry corría de un lado a otro riendo y llamando: «Papá, mamá, vengan conmigo». Alex soltó una carcajada, tomó la mano de Tuna y corrió tras el niño. Las risas se mezclaban con los colores vibrantes de las flores, formando un cuadro lleno de calidez y felicidad. En ese lugar no había preocupaciones ni temores, solo la dicha de una familia pequeña y completa. Aquel sueño dejó el corazón de Alex liviano como una pluma. Aunque aún no se atrevía a hablar, estaba seguro de que algún día esa visión se volvería realidad. Y cuando llegara ese momento,
Su madre lo entendería y sonreiría bendiciendo la sencilla felicidad que él tanto anhelaba. El gran día por fin había llegado trayendo consigo una felicidad desbordante, no solo para Alex y Tuna, sino también para todos los que los amaban. Aquella mañana la luz dorada del sol bañaba suavemente las calles y el cielo despejado parecía celebrar con ellos. Desde temprano, el salón nupcial estaba decorado con esmero. Guirnaldas de flores blancas y rosadas adornaban el pasillo central. Las velas brillaban, reflejándose en los cristales, creando una atmósfera mágica, casi de cuento de hadas. Los invitados tomaban asiento en ordenadas filas, con sonrisas de expectación en sus rostros. La música comenzó a sonar, una melodía romántica que llenaba el aire de emoción. Entonces, llegó el momento que todos esperaban: la entrada de Tuna. Ella apareció con un vestido de novia blanco y radiante, largo y elegante, que resplandecía con cada paso. En sus manos llevaba un ramo de rosas blancas, símbolo de pureza y amor eterno. Todos los ojos se posaron en ella maravillados, como si estuvieran contemplando a una princesa. Alex, de pie al frente, no pudo apartar la mirada. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía unirse al ritmo de la música. Cuando Tuna se acercó, Alex avanzó hacia ella, le tomó la mano y de pronto se arrodilló. Sus ojos brillaban con emoción, su voz temblaba, pero estaba llena de amor. Tuna, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? El silencio solemne del salón hizo aún más intenso aquel instante. Tuna, con el corazón palpitando, los labios temblorosos y los ojos humedecidos, sonrió y susurró: «Sí, acepto». Un estallido de aplausos llenó la sala. La madre de Alex, sentada en primera fila, sonrió con ternura. En su mirada había calidez, confianza y aceptación. Con un leve gesto de cabeza, les regaló su bendición más sincera. La música volvió a elevarse mientras Alex y Tuna caminaban juntos hacia el altar. A ambos lados, amigos y familiares lanzaban pétalos de flores, cubriendo el pasillo con colores y alegría. Cada paso quedaba marcado como símbolo de la felicidad compartida. Llegó el momento de los anillos. Alex tomó uno de la cajita de terciopelo y lo colocó lentamente en el dedo de Tuna. Ella, conmovida, hizo lo mismo con él. Se miraron fijamente con ojos que hablaban de promesas eternas. Cuando el oficiante los declaró oficialmente marido y mujer, la música se tornó jubilosa y una lluvia de confeti cayó sobre ellos. Risas, aplausos y vítores llenaron el lugar, convirtiéndolo en un verdadero paraíso de felicidad. La celebración continuó en un salón iluminado por luces cálidas. Las mesas estaban adornadas con flores, copas de vino, burbujeaban, y cada plato reflejaba el cuidado de la ocasión. Amigos y familiares alzaban sus copas, dedicándoles palabras de amor y buenos deseos. Alex no dejaba de sonreír, y sus ojos seguían a Tuna en todo momento, como recordándose a sí mismo que aquel día estaba cumpliendo el sueño más grande de su vida. En medio de la música suave, los recién casados compartieron su primer baile. Todas las miradas se posaron en ellos. Sus pasos eran armoniosos, sus sonrisas sinceras. En aquel instante, el tiempo pareció detenerse, dejando solo a dos almas que acababan de unirse para siempre. Ese día, Alex cumplió su promesa: regalarle a Tuna una boda maravillosa. No solo con flores, música o luces, sino con la pureza de su amor y la bendición de su madre. Así comenzó un nuevo capítulo, el de un hogar construido sobre el cariño, donde juntos escribirían la historia más dulce de sus vidas. Alex estaba sumido en un sueño maravilloso. Allí se veía a sí mismo junto a Tuna y el pequeño Henry, riendo y jugando bajo la luz dorada del sol.
todas las preocupaciones desaparecían y en su lugar solo quedaba la dicha sencilla y cálida de una familia unida. En aquel sueño, Tuna lucía radiante con un vestido de novia blanco, estrechando su mano con firmeza, mientras sus ojos brillaban con una confianza absoluta. Alex sentía que estaba viviendo en el paraíso que siempre había anhelado. Sin embargo, de pronto sonó el timbre del teléfono rompiendo la magia del momento. Era una llamada de su secretaria, recordándole las tareas pendientes. Alex se despertó sobresaltado, abrió los ojos y se incorporó lentamente todavía, con la mente atrapada entre la realidad y el sueño. En su rostro apareció un gesto de melancolía. Ojalá ese sueño pudiera convertirse en realidad en ese mismo instante, pensó para comenzar junto a Tuna un nuevo camino, donde la felicidad no fuera solo un deseo. Guardó silencio unos segundos, respiró hondo y de pronto sonrió. Si lo deseo tanto, ¿por qué no hacerlo realidad?, se preguntó a sí mismo. Dentro de él nació una convicción poderosa. Su amor por Tuna era demasiado grande como para seguir posponiéndolo. Aquel sueño no había sido una simple ilusión, sino una señal clara de que había llegado la hora de planear seriamente su futuro con ella. Alex tomó el teléfono y comenzó a anotar las primeras ideas. Una boda íntima y llena de emoción, un hogar sencillo pero cálido, viajes compartidos y sobre todo, la compañía mutua en cada alegría y cada desafío. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una energía nueva que lo motivaba a dar el siguiente paso. En su mente apareció también la imagen de su madre, con una sonrisa serena al verlos felices. Esa bendición sería el apoyo más sólido para seguir adelante, sin temor. Cerró los ojos unos segundos más, y esta vez ya no había pesar en su semblante, sino determinación y esperanza. Desde aquel instante, Alex tomó una decisión: convertiría el sueño en realidad. El futuro junto a Tuna, lleno de amor y ternura, ya no estaba lejos. Lo sentía tan cercano que solo necesitaba extender la mano para alcanzarlo. Mức anh đáng phải chịu, nỗi sợ làm anh thất vọng. Cô tê liệt. Và mặc dù biết Alex đã dùng mọi cách để tìm mình, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy không xứng đáng với lòng tốt của anh. Điều khiến cô sợ hãi nhất là việc cô không thể diễn tả được cảm xúc thật của mình. Mỗi khi cô cố gắng mở lòng, một điều gì đó bên trong lại mách bảo rằng cô không đủ tốt, rằng cô không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho. Cô cảm thấy nhỏ bé và bất an, như thể những lỗi lầm và nỗi khổ trong quá khứ của cô kéo xa anh. Cô nghĩ rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn, một người không mang đến quá nhiều nỗi sợ hãi hay vết thương lòng. Mâu thuẫn nội tâm thật không thể chịu đựng nổi. Một mặt trái tim cô mách bảo cô hãy mạnh thành thật, hãy để cảm xúc tuôn trào, nhưng mặt khác lý trí lại tiếp tục nhắc nhở cô rằng không phải người Alex cần. Cô sợ rằng nếu bộc lộ cảm xúc, cô có thể phá hỏng những gì anh dày công vun đắp, rằng tình yêu của cô chỉ mang lại sự đau khổ và dằn vặt. Cô cảm thấy bị mắc kẹt giữa khao khát được ở bên anh và sợ mình không đủ tốt. Lúc đó Tử Na không biết phải làm gì hay hành động như thế nào.